¿Es válido y viable plantear una investigación científica sobre un poeta y un artista? ¿Es posible que la ciencia del derecho dialogue con otras disciplinas u otras manifestaciones del conocimiento que no necesariamente se consideren científicas? ¿Resulta pertinente abordar desde la dimensión jurídica la obra de César Vallejo? ¿Cómo realizar una investigación cuyo objeto de estudio oscila entre el derecho, la literatura, la poesía, el arte, la política, la estética, la filosofía, la axiología y la historia? ¿Es posible realizar un diálogo interdisciplinario y transdisciplinario a partir de la utopía de César Vallejo? Tesis: el humanismo jurídico y político y el paradigma de la justicia en la obra de César Vallejo. Plantear la obra de César Vallejo como objeto de investigación científica no resulta una tarea fácil. Para conseguirlo se elaboró un presupuesto metodológico, epistemológico y científico de su obra, el cual consistió en la formulación del estado del arte, describir la realidad problemática, formular los problemas de investigación, plantear los objetivos, exponer el marco teórico, precisar los criterios y resultados de la investigación para finalmente contrastar las hipótesis. Cabe indicar que se realizó un estudio a 3 niveles. Uno primero intratextual, es decir, al interior de su texto, sus técnicas, símbolos, imágenes y herramientas estéticas desde la dimensión política, filosófica y jurídica. Uno segundo es la intertextual, es decir, la relación de su obra poética con su obra narrativa, prosa y periodismo. Un tercer nivel de estudio fue la extratextual, es decir, la relación de su obra con su contexto político, social, cultural, epocal y con otros autores. Se citan los textos emblemáticos de Vallejo, Protohombre, que es capaz de crear con el lenguaje una nueva dimensión, la de la justicia humana. Luego de dicho estudio y análisis, se constata que la complejidad de su obra implica a su vez una unidad y continuidad en sus perspectivas y opciones. En el capítulo 2 de la tesis se exponen los resultados y la discusión. Se construye y deconstruye el humanismo vallejiano, en la que no solo se estudió al artista César Vallejo, sino también al pensador lúcido, crítico y comprometido con su época. En este capítulo se plantean los antecedentes antropológicos, filosóficos y éticos de su humanismo. Y es que para entender a Vallejo hay que adentrarse a su misterio antropológico, a su propuesta filosófica y a su ética hecha práctica. Desde el estudio de la vida y de la obra de César Vallejo se ha descubierto un humanismo muy suyo, muy vallejiano, muy peculiar, el cual se ha caracterizado por proclamar la esperanza, la ética, el sentido del humor, la libertad, el amor, la solidaridad. Y es que quisiera hoy ser feliz de buena gana, y es que hoy más que nunca voy a hablar de la esperanza. Los textos vallejianos estudiados forman en conjunto un gran corpus teórico y práctico, en el que con el método aplicado se ausculta y evidencia las líneas de su pensamiento, precisando el presupuesto antropológico, filosófico y ético, así como los aspectos de su singular humanismo. La tesis tiene las siguientes partes. Capítulo 1. Presupuestos metodológicos, epistemológicos y científicos. Capítulo 2. Resultados y discusión. 2.1. Construcción y deconstrucción del humanismo vallejiano. 2.2. El humanismo político vallejiano. 2.3. El humanismo jurídico vallejiano. 2.4. El paradigma de justicia y la utopía vallejiana. Conclusiones y recomendaciones. El humanismo político vallejiano plantea el presupuesto ideológico y político, además de exponer el desarrollo y características de su peculiar humanismo. Con ello se pretende recuperar su mensaje, aquel que ciertamente fue escrito para el hombre de todos los tiempos, en el aquí y en el ahora. La palabra vallejiana toca en la médula y en la raíz del hombre. Él inventa mundos con palabras y hace de la palabra la vía política, la que a su vez moviliza a los hombres en pos de una utopía incesante, la recuperación de la dignidad humana. El vate santiaguino creyó en la solidaridad del hombre con todos los hombres, de todas las razas, de todos los credos, de todas las culturas y de todas las sangres. Vallejo hizo de su obra un anuncio y un instrumento de la justicia y la libertad. Georgette, su esposa, fue la principal encargada de custodiar y difundir su legado. El jurado calificador de la tesis estuvo conformado por los docentes sanmarquinos, doctores Alberto Stewart Balbuena, presidente,
Raúl Chaname Orbe, Carlos Ramos Núñez, Raimundo Prado Redondez y José Antonio Ñique de la Puente, asesor. La sustentación de la tesis obtuvo la calificación de 19 de nota, mención de la excelencia y recomendada para que sea publicada, como así se hizo con el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Trujillo. En el humanismo jurídico vallejiano se señala la relación y la necesidad de integración entre la estética, la axiología, la formación política y jurídica, y se presenta la manera en que su obra se relaciona con el mundo jurídico y los valores del derecho. Asimismo, se puntualiza el presupuesto judicial y el humanismo jurídico vallejiano en sus fundamentos, evidenciando así que su mensaje bien podría ser la fuente para la formación de los operadores de la justicia y el derecho, abogados, magistrados y las nuevas generaciones de estudiantes de derecho. No hay que olvidar que San Marcos, como centro formativo del humanismo en el Perú y alma mater de grandes libertadores, filósofos, poetas, luchadores sociales, héroes, científicos, juristas y profesionales de todos los saberes, tiene en César Vallejo a uno de sus más ilustres exalumnos. Con el paradigma de justicia y la utopía vallejiana, se concluye la tesis demostrando que el conjunto de la obra vallejiana es un todo de una misma evolución, descubrimiento y revelación. Se presenta la comprensión de la justicia desde diversas perspectivas, la que nos conduce al paradigma de justicia que elabora Vallejo, la misma que va de la mano con la formulación de su utopía. Se ha identificado el hilo conductor de toda la obra vallejiana, de su discurso literario y de su vibración humana, la realización del hombre y de la justicia humana. Su obra es el producto de una labor paciente y descarnada, consagrada al arte y al compromiso político, como lo hizo junto a su esposa Georgette. Vallejo se hizo universal porque llegó a las entrañas de lo humano total y para siempre. A él le importa la hermandad de los hombres humanos, por eso se adhiere a lo más profundo, a lo más hondo del Perú. Sierra de mi Perú, Perú del mundo y Perú al pie del orbe, yo me adhiero. Esto se constituye en su programa de vida y con la cual se compromete en la construcción de un mundo nuevo y de un hombre nuevo. La búsqueda vallejiana es un hallazgo de la vida y un himno a la esperanza, de acento profético que anuncia la voz del hombre y el advenimiento del hombre humano, desalienado, que derrota al dolor y a la muerte en virtud del amor planetario de la masa. A decir de Juan Larrea, Vallejo se deja querer. Su escritura es tierna, cercana, vibrante, desconcertante y locuaz. Rápidamente nos identificamos con su mensaje y se logra una empatía a tal punto que con Vallejo se vuelve a amar al país y a la vida.